Seguimos adelante en esta edición central. Como ya les mencionábamos, la semana pasada se presentó el documental del periodista argentino Alfredo Leuco sobre la historia de la familia Vivas asesinada por Hamás. La directora de nuestro noticiero, Valeria Milman, tuvo la oportunidad de conversar con Alfredo Leuco y a quien ya les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida. Muchas gracias. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, es un placer para mí estar de este lado también. Bueno, es así como vemos también en imágenes, es la foto de esa mamá y esos niños coloraditos que circuló por todo el mundo cuando se conoció que habían sido secuestrados y de esa manera. Bueno, es la historia de ellos, Vivas, asesinados por ser judíos. Este documental de Alfredo Leuco es la historia de esta mamá, este niño de 4 años y este bebé de 9 meses que fueron secuestrados junto a su papá. El papá estuvo en cautiverio más de 500 días, sin saber que ya habían asesinado a los terroristas a la mamá, a Shiri, a Ariel y a Esfir. Como decíamos, ¿no? 4 años y 9 meses. Los abuelos fueron incinerados vivos en su casa. Es parte de lo que se puede ver en este documental. Alfredo Leuco sintió la necesidad de contar el dolor de quienes quedaron, de esa familia que quedó viva, justamente, y también para que se sepa la verdad y, bueno, para aquellos que no quieren verla, que la vean. Yo fui el primer periodista argentino que llegó y tuve la posibilidad de ir con la Fuerza de Defensa de Israel a los kibutzim, a las granjas colectivas más afectadas. Y la verdad que ir a la casa de José Luis Zimmerman y Margit, que murieron incinerados, e ir a la casa de su hija y sus nietos, que habían sido secuestrados en ese momento con una brutalidad tremenda, y sus hijos, su hija Shiri y sus hijos Fir y Ariel, los dos coloraditos, los dos tal vez los secuestrados, los rehenes más chicos y los que más empatía despertaron en la gente por la ternura. Y la familia que vio esos trabajos que yo hice sobre la familia Viva, sobre Fir y Ariel, confió mucho en mí por eso y nos dieron material que tenía que ver con su vida íntima, su vida familiar, su vida privada. Y eso hizo que ese informe periodístico que yo pensaba hacer era muy chico, no alcanzaba, desbordaba. Entonces se me ocurrió hacer un documental. No fue fácil encontrar quien lo quisiera hacer, pero bueno, por suerte Gabriel Ventasgal, al que valoro infinitamente, me recomendó verla a Mariana Bellini y a su hermano Pablo, y empezamos ahí, y bueno, se hizo ahí una magia, una relación tan particular que finalmente dio el documental. Pero lo hice básicamente porque recuperé fuertemente, venía recuperando de los atentados a la AMIA, el atentado a la embajada, el asesinato del fiscal Nisman, venía recuperando toda mi identidad y mis raíces judías, pero esto fue de un impacto que hasta me hizo repensar mis prioridades profesionales. Me gano la vida hablando de la política argentina, pero después de este 7 de octubre, después de lo que he atravesado, estoy estudiando y especializándome también en todo lo que ocurre en Medio Oriente, ¿no? En el documental, adrede, a propósito, no hay nada de la política de Israel ni nada de la política argentina. No lo quiero contaminar con la cosa partidaria, porque quiero que el documental lo vea la mayor cantidad de gente, los sefaradí, los askenazí, los de derecha, los de izquierda, los que están con Netanyahu, los que están en contra. Esto es una historia humana que cuenta lo que pasó el 7 de octubre y lo que le pasó a la familia Viva Silva. Vale, ¿vos tuviste la oportunidad de verlo? Así es muy duro, muy crudo para cualquier persona que se jacte de ser un ser humano y tenga sentimientos, ver lo que esta familia vivió y lo que vivieron el resto de los, por supuesto, los rehenes, a los que quedan vivos, que todavía están en cautiverio. Hace casi 2 años, el 7 de octubre, se van a cumplir 2 años de esta masacre, de este ataque de Hamás al Estado de Israel, al gobierno, por supuesto, a los ciudadanos israelíes, que no solo son israelíes, ¿no? También hay árabes, hay minorías drusas, hay, bueno, muchos habitantes que viven en Israel que no son solo judíos. Pero bueno, la verdad que sí, es muy duro. Creo que es necesario igual que la gente lo pueda ver y pueda valorar también, a ver qué opina y qué siente al verlo. Sentimientos, emociones. Vale, ¿qué pudiste hablar con Alfredo Leuco que tiene que ver con la información que llega por parte de Hamás y cómo eso impacta en la guerra?
Bien, él lo que nos decía, lo que me decía en esta entrevista es la narrativa y bueno, y esa retórica que tiene Hamás, como le llaman algunos analistas el Pallywood, ¿no? Que arman escenas y montan para que parezca que está pasando algo. Es decir, hay una guerra, hay bajas civiles, eso nadie lo puede negar. Todos podemos ser críticos o no con el gobierno de Benjamín Netanyahu. La realidad es que no es todo tal como de repente llega a las cadenas, hay mucha desinformación, mucha fake news también. Es verdad que también los gazatíes tienen mucho miedo del propio Hamás, porque también los atacan y los asesinan a ellos, no les dejan llegar a la ayuda humanitaria que se brinda por parte de Israel y también de otras organizaciones civiles. Pero bueno, es difícil contrarrestar eso, es como que Israel siempre está un paso atrás, ¿verdad? Pero bueno, nada, en realidad es eso. También nos estuvo contando también a raíz de, bueno, un poco esta operativa de Israel, que es un poco más cruda, un poco más intensa, mismo en la franja. Bueno, ¿qué es lo que piensa él de qué va a pasar también si Israel va a poder vencer o no a Hamás y Hamás va a deponer las armas? Bueno, yo digo que la primera víctima del grupo terrorista Hamás son los gazatíes, los que viven en Gaza, porque es una dictadura. Hace 20 años que Israel no está en Gaza y que gobiernan estos autoritarios que los utilizan, pero no es que es un discurso, solo basta ver que se esconden y arman toda esa estructura en las escuelas, en las mezquitas, que no les permiten recibir alimentos porque lo quieren manejar ellos para poder extorsionar al pueblo gazatí. Esperemos que con la derrota militar de Hamás se abra una etapa, no digo democrática a la occidental, pero por lo menos que haya sectores más prudentes, más moderados y más amigables con la paz y con la libertad de su propia gente, ¿no? ¿Vos creés que va a haber una derrota militar de Hamás, que realmente Israel va a poder? Sí, pues sí, porque le falta muy poco, digamos. Israel se cuida al máximo porque tiene miedo que maten a los rehenes, entonces se maneja con mucha prudencia. La orden que da Hamás es, si el ejército de Israel se acerca a donde están los rehenes, matarlos. Entonces, el principal objetivo es recuperar a los rehenes. Mucha gente no se recuerda, pero hay 48 rehenes, 28 están muertos, 20 están a punto de morir, y de los 20 de esos hay 4 que son argentinos, ¿no? Es tremendo. ¿Qué está pasando con Occidente que no está viendo, ¿no?, lo que pasó en Atocha, en Bataclan? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se dan esas manifestaciones así? ¿Por qué no solo ven un lado de la historia? Eso me parece que tiene mucho que ver. Por una Palestina socialista libre, o sea, cuando en realidad los valores del Islam no son eso, ninguno, todo lo contrario. Insólito, eso. Yo entiendo a aquellos que tienen una discusión con Israel ideológica, que dicen, bueno, Israel es la vieja discusión, o si querés las críticas anteriores. Israel es el gendarme de Estados Unidos, nosotros somos antiimperialistas. No estoy de acuerdo, pero es una discusión política. Pero aquellos que dicen por una Palestina libre, laica y socialista, como dicen los trotskistas en mi país, o los colectivos feministas que van con banderas palestinas que no durarían 30 segundos, o los colectivos del LGTB, es impresionante. El otro día pasó en Alemania un hombre, pero vestido de mujer, con una bandera palestina, quiso entrar a la marcha y los propios musulmanes lo sacaron a las patadas, diciéndole: salí de acá, vos sos Satán. Para nosotros un homosexual es el diablo. Eso ya me cuesta explicarlo porque creo que no tiene explicación política ni ideológica, tiene más que ver con anteojeras, con una cerración del fanatismo, que no te permite ver la realidad, que vos mirás la realidad y querés que sea lo que vos pensás y listo. Eso es irreductible, pero es insólito que quienes serían las primeras víctimas de ello sean los que están con las banderas defendiendo. Por otro lado, este giro brutal en los últimos años de la izquierda, que siempre tuvo simpatías por Israel. De hecho, los kibutzim, la fundación de Israel, ha tenido mucho que ver con los movimientos de izquierda, colectivismo como los kibutz, pero me parece que con la caída del muro de Berlín y muchas cosas que han pasado en el mundo, se han caído, yo diría, las banderas más importantes de la izquierda tradicional. Ya la Unión Soviética es un país de autócratas, de corruptos y guerreristas contra Ucrania. China ya dejó de ser socialista y es un país que crece muchísimo, pero con el capitalismo. Les han quedado países que, como decíamos recién, dictaduras que además someten al hambre y a la miseria a su pueblo, como Cuba, Venezuela, han perdido aquellas banderas que han sido fracasadas, y en consecuencia, a través de lo que se llama la cultura woke,
han buscado otra forma de posicionarse y encontraron esto de que el hombre blanco, el hombre que tiene formación cultural, el que es heterosexual, son todos enemigos de aquella gente humilde que no tiene formación, etcétera, etcétera. Entonces ellos ven que los palestinos son las víctimas y que los Estados Unidos o Israel son los victimarios. Es un error porque lo he visto y lo he comprobado en carne propia, nadie ayuda más a los gazatíes y a distintos pueblos árabes que Israel. Vale, aprovecho a preguntarte para que la gente sepa también por dónde se puede ver este documental. Bien, como él decía, quiere que le llegue a la mayor cantidad de gente, por eso no incluyó nada del tema político, ni tanto de Milei como también de Benjamín Netanyahu. Entonces lo pueden ver en Mercado Play de forma gratuita. Es difícil recomendar algo que estás viendo la cruda realidad y ves cómo quedaron devastadas tantas familias, pero realmente creo que es necesario para cortar con ese relato. Podés estar de acuerdo o a favor de un gobierno o de sus actitudes, pero esto es algo humano. Estamos hablando de vidas que se perdieron y que fueron masacradas y atacadas por terroristas. Esta gente no es humana, es animal. Y créanme, yo vuelvo a repetir, vi 42 minutos de las cámaras GoPro y la hazaña con la que mataron gente. Y cómo festejan, no me puedo imaginar los 2 años que llevan esos rehenes que están vivos, los que están vivos, que no sabemos, hablan de algo de 20 más o menos. No me puedo imaginar cómo están pasando y cómo están viviendo. No, así que es muy duro. Nada. Vale, tuviste la oportunidad también de hablar con Alfredo Leuco sobre la realidad que está viviendo la Argentina y también el desempeño de Javier Milei en estos 2 años de gobierno. Así es, aproveché que lo tenía ahí, bueno, nos sacamos el gusto para poder tener su palabra también aquí, de bueno, cómo está evaluando estos 2 años de gobierno de Milei. Fue muy crítico con Milei, pero también muy enfático que si vuelve el kirchnerismo sería lo peor para Argentina. El gobierno de Milei, yo durante todo este tiempo, casi 2 años, he tomado una posición de contar lo bueno y lo malo. Esto es lo bueno y esto es lo malo. No tengo predeterminado en contra de Milei, como si estuve en contra de Cristina, ni a favor de Milei. Creo que ha hecho cosas muy positivas. El alineamiento internacional que te comentaba recién con Estados Unidos y con Israel me parece positivo. Bueno, con Paraguay, con distintos países que tienen una mirada similar. Me parece muy bueno y muy eficiente el ataque a la inflación. Realmente estábamos al borde de una hiperinflación que iba a generar caos en la sociedad y eso lo evitaron y muy rápido. Todo el orden público argentino y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, todos los días había cortes de calle, de ruta, vivíamos en un caos. Mucha mafia enquistada en el Estado para instalar militantes pagos. Todo eso es positivo y lo hizo muy bien durante un año y medio. Después su falta de interés y de conocimiento de la política y que el expresidente Macri le dijo una vez, mirá Javier, vos no derivás los temas políticos, te desentendés, que no es lo mismo que derivar. No le gusta, no le interesa, no sabe de política y ha cometido una cantidad de errores hace unos 6 meses a esta parte, una cantidad de errores impresionantes de todo tipo. El más grave, porque es el más básico de la política. La política, el principal objetivo de un gobierno es generar una mayor base de sustentación política para sacar leyes, para tener fortaleza. Él ha construido a sus opositores, de tanto maltratarlos, a sus aliados, a los políticos afines, a todos los ha maltratado tanto que logró que se fueran y construyeran una oposición tan poderosa que le ha pegado más de 40 palizas parlamentarias. Perdió 40 votaciones un gobierno democrático que ha sido elegido por más del 50% de los votos. Acá algo falla. Yo creo que falla la política. No confía demasiado en los que tiene en el gabinete como Guillermo Franco, como Patricia Bullrich, que son gente que conoce más del tema, lo deriva en su hermana y Karina Milei, con todo respeto lo digo, tampoco conoce, nunca, no tiene experiencia política, han cometido errores, pero garrafales, digamos, mala praxis política que ha generado el maltrato, los insultos con los periodistas, han hecho lo mismo. Una cantidad de periodistas que han tratado de ayudarlo al gobierno los ha insultado de la peor manera. A los legisladores les decía ratas, degenerados fiscales. Eso que en algún momento a una gran parte de los ciudadanos le interesó porque era disruptivo, porque era contra la casta burocrática y corrupta, llegó un momento que los hartó. Y además el ajuste económico generó dificultades en muchos sectores, sobre todo clase media baja,
Y él, en lugar de decirle, miren, vamos a tener que atravesar esta situación difícil, pero va a ser para bien, los ninguneó, no los trató bien, y la gente decía, bueno, además que estamos haciendo el sacrificio, encima nos tratan mal. Todos esos elementos se juntaron y recibió una paliza electoral muy fuerte, perdió por casi 14% de los votos, el 14%, y ahora parece, yo escribí una columna, dije una columna el otro día en la televisión, que es, Milei recalculó, ver para creer, o sea, en el discurso parece que entendió el mensaje de las urnas, en los dos últimos discursos, el reconocimiento de la derrota y la presentación del presupuesto. Ahora, lo quiero ver en la práctica, en las acciones, cuando tenga que ir a negociar con los legisladores, con los gobernadores. Ojalá, yo creo que quiero que le vaya bien al gobierno, porque me parece que es una oportunidad muy importante para que Argentina salga de tantos años de populismo. Si a Milei le va mal, hay muchas posibilidades de que vuelva el kirchnerismo, y me parece que es lo peor que le puede ocurrir a la Argentina, ¿no? ¿Y estos casos de corrupción que salpican a Milei? Bueno, ¿Qué pensás, que es un mal manejo de comunicación también, o que realmente hay algo? Porque él fue tan crítico con la casta, la corrupción en la campaña, ¿no? Un golpe en su imagen muy importante, porque él ha sido muy crítico con la corrupción de la casta, como bien decís vos. Acá, si son culpables o no, si hubo corrupción o no, lo va a decidir la justicia. Pero ellos reaccionaron como culpables. En lugar de reaccionar, miren, muchachos, acá abran lo que quieran, investiguen lo que quieran, muestren los audios que quieran. Nosotros somos gente honesta, decente. No, los audios no, ojo con esto, 2 o 3 días de un silencio absoluto del gobierno. Insisto, se comportaron como culpables, aunque a lo mejor la justicia después no encuentre los elementos para declararlos culpables, pero se movieron muy, muy mal. Otra falla política de no enfrentar este tipo de situaciones, que por supuesto la oposición las aprovecha como con cualquier gobierno, ¿no? Así que eso veremos. ¿Y el presupuesto? ¿Qué pensás? No, el presupuesto es un presupuesto correcto para mí, es un presupuesto correcto, un presupuesto con equilibrios fiscales, que ha armado partidas mayores para los sectores más afectados, los discapacitados, los jubilados, las universidades, el Garrahan. Pero otra vez, lo que te decía antes, quiero verlo ejecutar todo este tipo de cosas, cómo va a ser su relación con el Congreso. Ayer recibió otra derrota más, ha invitado a los gobernadores a dialogar cuando los maltrató hace 15 días, entonces los gobernadores que dijeron, sí, vamos a dialogar, después de octubre. Ahora no, después de octubre. O sea, le están haciendo sentir el rigor que él les hizo sentir, ¿no? Es como una suerte de venganza, pero bueno, los gobernadores han demostrado que en sus lugares, en sus territorios, en sus provincias, gobiernan de determinada manera que le han permitido ganar las elecciones parlamentarias en muchos casos. Entonces, creo que ojalá este recálculo de Milei no sea maquillaje y sea una cosa realmente profunda y haya comprendido, y eso signifique que contenga sus características personales, porque es espamódico, es volcánico, eso ya no tiene que ver con la política, sino con sus características personales. Espero que haya comprendido que no tiene que agredir más a nadie y que tiene que acercar a todos los sectores afines para poder sacar leyes, para poder gobernar. Esa es la base de la política, ¿no? Muy bien, vale, hubo de todo en este mano a mano con Alfredo Leuco. La verdad que Muchas sí, gracias. muy interesante, un periodista de esta trayectoria, bueno, por tantas radios, diarios, bueno, ahora en La Nación más, así que un placer estar con él y bueno, poderles traer, aunque sea un pedacito de lo que fue esa larga entrevista. Bueno, un placer recibirte y te esperamos más seguido por acá. Bueno, cómo no, vendré. Gracias, Vale. A ti.